Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos charlando con Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Humberto, en la parte final del bloque anterior mencionaste lo que es el trayecto de la tasa de política monetaria. El Banco Central del Paraguay estableció en sus dos últimas reuniones del Comité de Política Monetaria dos recortes de la tasa de política monetaria justamente. ¿Hay alguna precisión, objetivo, meta respecto a cómo va a continuar este proceso? Mencionabas que mes a mes se mantiene esa decisión de ir evaluando lo que sería este camino de descenso. Pero el Banco Central del Paraguay tiene algún tipo de expectativa respecto a en cuánto tiempo podría ir hacia tasas más neutrales o neutrales, teniendo en cuenta también la necesidad de ir teniendo tasas de interés justamente un poco más normales. Y bueno, es como te decía, ¿verdad? En realidad, dada la coyuntura que mencionábamos previamente y los factores de riesgo, el Banco Central va a ir evaluando en cada nueva reunión del Comité de Política Monetaria cuál es la mejor decisión en cuanto a la tasa de política monetaria. Sabemos que ya tenemos una inflación que está dentro del rango meta, inclusive por debajo del 4% interanual, pero como te decía, eso también tiene efectos base que hay que evaluar. Las expectativas están ya alineadas al 4%, pero bueno, por estos factores de riesgo que te mencionaba, el Banco Central seguramente va a ir viendo cuál es la trayectoria hacia adelante, y por supuesto que la idea en algún momento es llegar, por supuesto, a niveles de tasas de política monetaria que sean más acordes, que sean niveles neutrales, en el sentido de que eso, digamos, que no afecte tampoco la economía, ¿verdad? Lo que nos preocupa también es consolidar este proceso de baja de la inflación que actualmente, como te decía, bueno, tenemos unos meses donde esa baja se ha dado un poco más rápido de lo esperado, como te decía, pero están esos factores de riesgo que mencionábamos que eventualmente pueden afectar, con lo cual es difícil anticipar una trayectoria que se va a mantener hacia adelante. Ahora podemos sí decir que hay, así como hay riesgo, hay factores positivos que probablemente puedan llevar a que sigan algunos recortes en lo que queda del año. Claro, Humberto, en ese sentido, tampoco el Banco Central está comprometido, entre comillas, a reducir todos los meses la tasa de política monetaria. Es decir, el Banco Central está evaluando todos los meses. La trayectoria por el momento es de descenso, pero no se descarta ninguna posibilidad según lo que entiendo de lo que me estás comentando. Así mismo, ¿verdad? Como te decía, están esos factores de riesgo que probablemente puedan pesar en algún momento, o puedan afectar la decisión de política, quizás en un sentido de mantener la tasa. Es una opinión personal ya mía, ¿verdad? Y hacia adelante seguramente, como te decía, en lo que queda del año y el año que viene seguramente vamos a seguir con un proceso, espero yo, ¿verdad?, de normalización de esa tasa de política hacia niveles más neutrales y compatibles con esta expectativa de inflación ya en torno al 4%. Precisamente, Humberto, yendo un poquitito ya a lo que son las expectativas para el año 2024. Yo sé que se va juntando periódicamente información de que hay muchísimas cosas que hay que ir viendo cómo evolucionan para tener un mejor panorama, números precisos o expectativas un poco más consistentes respecto a lo que sería proyecciones 2024. Pero en líneas generales, viendo el escenario actual y cómo está evolucionando la economía, ¿qué se puede esperar para el año 2024? ¿Una continuidad de una dinámica económica favorable? Esa es la expectativa. Sí, de no, por supuesto, primar nuevamente otros factores de riesgo sobre el crecimiento. La economía debería estar registrando un crecimiento acorde a su potencial, a su tendencia de los últimos años, alrededor del 4%. Eso es lo que uno podría esperar. Por supuesto, eso tiene sus factores de riesgo. Quizá la evolución de los precios internacionales que no hablamos previamente es un factor importante, donde todavía se ve buenos precios para los productos de exportación, pero hay un efecto que actualmente está ocurriendo sobre el precio de los bienes energéticos, el combustible, que de vuelta empezó a subir.
Eso eventualmente puede afectar la relación de precios de intercambio, en que los productos de importación crecen más rápido que los productos de exportación y eso algunas veces también tiene su efecto en cuanto a costo y tiene su efecto en cuanto a actividad económica. Es un factor de riesgo también en ese sentido. Algo que no mencionamos al comienzo en cuanto a los factores de riesgo internacional tiene que ver con la evolución de China que ha venido registrando menores tasas de crecimiento y de hecho han aplicado recortes de tasas en su política monetaria, mostrando evidentemente preocupación y señales de menor crecimiento y dado el impacto que tiene sobre todo el mundo y sobre las cadenas de valor, es otro factor de riesgo. Ahora, en la región, como ya mencionábamos, el caso de Brasil, que está mostrando buena dinámica, es importante, pero bueno, también está lo de Argentina que mencionábamos, que se mencionaba que en las proyecciones muestran un menor crecimiento todavía este año. Y bueno, con el cambio de gobierno habrá que ver qué impacto eventualmente puede tener en el comercio y en la actividad también en nuestro país. Ujú. Humberto, y para la inflación también las expectativas para el año 2024 por el momento son favorables. Sí, por el momento las proyecciones y las expectativas, como mencionaba, están bastante bien alineadas en 4%. Hacia ahí también están las proyecciones del Banco Central. Así que digamos que eso sienta las bases, como ya te decía antes, de pensar en que este proceso de normalización de tasas podría seguir hacia adelante en lo que queda de este año y el año próximo en particular. Ujú. Humberto, una cuestión que mencionamos ya también brevemente, pero quiero enfatizar un poquitito teniendo en cuenta de que es un tema que le interesa a mucha gente, el tema de qué se podría esperar respecto a la cotización del dólar. Con las tasas de referencia dentro de los Estados Unidos se genera, ya lo decía, cierta presión para que el dólar se vaya fortaleciendo. Esto apunta a mantenerse más o menos en un mediano plazo. Tenemos que esperar un dólar fortalecido para los próximos meses o de repente, considerando cuestiones internas, podría tener también un poquitito menos de fortaleza con relación a otros países. ¿Cuál es más o menos la lectura o el análisis? Sí, bueno, vale la pena recordar ahí, Eduardo, de que el Banco Central tiene un objetivo de meta de inflación, no tiene un objetivo de tipo de cambio, tampoco hace proyecciones sobre el tipo de cambio. Se supone que en un esquema de metas de inflación como el que tenemos, el tipo de cambio tiene que fluctuar libremente y así es mayormente dado que el Banco Central interviene muy poco y puntualmente algunas veces en el mercado. Entonces, es difícil anticipar, dicho todo eso, es difícil anticipar la trayectoria que puede tener. Sí, lo que vos mencionabas tiene que ver con el escenario internacional, en donde, como mencionábamos antes, fruto de esta situación de tasas de interés que se mantendrían altas en términos relativos, estamos viendo aparentemente este resultado de un dólar que se fortaleció, que se apreció a nivel mundial. Pero a nivel local tenemos una situación bastante más estable, con una cotización que se ha mantenido estable en lo que va del año. Y de aquí hacia adelante es muy difícil anticipar lo que pueda pasar. Un poco dependerá de estos factores internacionales, también los factores locales que vos mencionabas pueden eventualmente jugar en el caso de que volvamos a tener una buena producción en materia del sector de agronegocios. Por supuesto, eso da también las bases para tener un escenario más estable, ¿verdad? Pero como te decía, y siento no poder darte más información ahí, digamos que una visión más precisa, mejor dicho, no podemos anticipar con mucha precisión lo que vaya a pasar con la cotización del dólar. Claro, Humberto. Y en la actualidad, el Banco Central del Paraguay sigue identificando de que el mercado cambiario se mueve con base en lo que son las diferentes variables de mercado. Es decir, no hay ningún tipo de irregularidad, entre comillas, que motive, por ejemplo, una intervención por parte del Banco Central del Paraguay en lo que es la cotización del dólar. No, efectivamente es así como decía, en realidad el Banco Central está ausente del mercado hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Que no se interviene, que no hay intervención en el mercado.
Y ahí vale la pena recordar de que las intervenciones del Banco Central en el mercado normalmente se dan por su carácter de agente financiero del Estado. Sabemos que el Ministerio de Economía hace habitualmente operaciones en lo que tiene que ver con el crédito, con la deuda pública. Luego, durante el año, cuando empieza eventualmente a ejecutar esos recursos, por supuesto, ahí eso tiene su impacto. El Banco Central entonces hace operaciones compensatorias justamente para que no se vea afectada la cotización o la liquidez en el mercado. Eso ocurrió en algún momento durante el año, hubo comienzo del año, los primeros meses, una presencia del Banco Central. Sin embargo, hace ya bastante tiempo que no hay presencia del Banco Central en el mercado. Y aprovechando esta línea, Humberto, y ya por último, para no robarte tampoco demasiado tiempo, ¿cómo estamos en materia de reservas internacionales? ¿Estamos pudiendo sumar un poquitito teniendo en cuenta justamente esta ausencia del Banco Central del mercado cambiario? Sí, las reservas vienen manteniendo un muy buen nivel, alrededor de los 10.000, cerca de los 10.000 millones de dólares. Digamos que se han mantenido en esos niveles altos en lo que va del año. Prácticamente arrancábamos el año con niveles alrededor de los 9.500 millones de dólares. Actualmente estamos más cerca de los 10.000 millones de dólares. Y en lo que tiene que ver con el rendimiento, dada esta suba de tasas de interés que se ha dado en el mundo, y también dado de que mayormente las inversiones de estos recursos son en títulos de corto plazo, vemos un traslado muy rápido de esas mejores condiciones. Entonces hay un mejor rendimiento en términos relativos comparado contra el año pasado, con lo cual es posible esperar mejores ingresos financieros en lo que tiene que ver con los rendimientos de las inversiones en la Reserva Internacional. El Banco Central periódicamente estudia la estrategia, Humberto, respecto a cómo justamente ir ensanchando estas reservas internacionales. Estos rendimientos que estás mencionando forman parte de la estrategia que el Banco Central del Paraguay va trazando para obtener precisamente mejores rendimientos sobre este activo. Sí, efectivamente, el Banco Central tiene toda una política de inversiones. Tiene un comité que se encarga de justamente el monitoreo de estas inversiones. Y tiene diversos tramos. En realidad las reservas están como que divididas en varios tramos. Un tramo de capital operativo, que justamente es mantener líquido una parte para poder solventar todas las demandas de divisa que haya para operaciones, lo que tiene que ver, como ya mencionaba, con instituciones públicas, pero también la economía en general. Así como también hay un tramo de inversiones de corto plazo y un tramo de inversiones de un poco de mayor plazo, y otras inversiones también. Y bueno, todo está alineado en el sentido justamente de que las reservas, por sobre todo, tengan seguridad en cuanto a las colocaciones e inversiones, pero también tengan liquidez y que estén disponibles cuando eventualmente se requiera. Y que por último, que también generen algún retorno que esté acorde a las condiciones de mercado. Ahora tampoco el Banco Central tiene un objetivo de generar rentabilidad por encima del mercado, sino solamente velar, digamos, que porque esos recursos estén bien cuidados. Entonces, en general, esa es un poco la política de administración de la Reserva Internacional. Humberto, nosotros te agradecemos como siempre tu tiempo, el espacio en la agenda y esperamos estar siempre en comunicación para debatir y analizar los diferentes temas relacionados a la economía paraguaya y también la economía internacional. Estaremos en contacto, Humberto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un muy buen resto de jornada. Hasta luego. Igualmente, estuvimos charlando con Humberto Colmán, él es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay.